Muy bien, continuamos con nuestro programa. Hablamos desde el pueblo adentro, en la parte audiovisual de nuestro programa, ya casi la parte final, ¿no? Charlie, ahora continuamos con qué seguimos. ¿Cuál es el primer video que vamos a poder ver? Bien, vamos a arrancar esta parte audiovisual, como bien decías vos, Dani, obviamente haciendo la invitación necesaria, ¿no? Tenemos el número de WhatsApp, también como hablamos desde el pueblo adentro, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y en esta parte, en este el último bloque de 9 y media, hacemos el audiovisual con algunos informes, a veces algunas entrevistas, y bueno, también tenemos la columna de Justo los martes, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre 40 años de democracia, ¿no? Creo que ya veníamos haciendo igual un poco en estos últimos programas, pero recopilamos ahí algunos videos de momentos históricos de cada mandato presidencial o de cada gobierno en estos últimos 40 años. Obviamente el último, o por lo menos el de ahora, no lo pusimos, pero quizás en el final, si nos sobra algún tiempito, podamos analizar de acuerdo a lo que nos dejó los otros momentos históricos, ¿no? Pero también es que como tiene cara de león, todavía asusta, por eso no pusimos. Sí. Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, vamos a arrancar directamente con un discurso que dio, no de los más trascendidos, lo que se conoce de Alfonsín, pero sí es algo que tiene que ver mucho, ¿no? En estos momentos lo que estamos viviendo, por lo menos en el contexto económico de la Argentina, ¿no? A 40 años de democracia, las crisis económicas todavía nos siguen pegando abajo, dice, ¿no? La canción de Charlie. Y vamos a arrancar con ese. Las crisis que siempre lo generan las grandes empresas, los medios de comunicación, para, para guiar, para beneficiarse hacia ellos, ¿no? Así que vamos a empezar desde el comienzo de hace 40 años, la democracia continua hasta acá. Por lo menos tenemos esa democracia para votar, ¿no? Vamos. Sí. Aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar. Hemos heredado una situación difícil, dificilísima. Hemos heredado una economía desquiciada y un Estado devastado, lo que significa que al mismo tiempo que tenemos que operar, tenemos que construir los instrumentos de la operación. Es absolutamente necesario que se parta de esta realidad para comprender la necesidad de un esfuerzo de todos, porque todos estamos siendo demandados en estos momentos desde 3 puntos de vista. Hay, en primer lugar, un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas. Hay al mismo tiempo la necesidad de poner orden en la economía, y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Y hay por último también la tercera demanda, que es la necesidad de crecimiento de la economía, porque la recesión, cuando se mantiene en el tiempo, está desesperanzando a los pueblos e impide la realización definitiva de la democracia. Es decir, en este estado devastado, frente a esta economía
desangrada. Tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Bien, ahí pasaba un discurso histórico, ¿no?, de Raúl Alfonsín, hablando después de haberse iniciado la junta militar, ¿no? El juicio de las juntas militares. Obviamente Raúl Alfonsín, el primer presidente de la vuelta de la democracia, ¿no? Que de alguna forma en su inicio estaba hablando de cómo recomponer o cómo planeaba hacer que la democracia sea la herramienta fundamental, digamos, o el pilar fundamental para pensar un gobierno democrático, ¿no? Y nada, pensando en eso... Y sin embargo no lo dejaron continuar con ese programa porque también había que esperar, a ese gobierno sí había que esperar que mejore la situación. Sin embargo, han visto que podían tocar sus intereses los grandes medios de comunicación y las corporaciones foráneas incluso, entonces no lo dejaron terminar el gobierno. Así que tuvo que adelantar las elecciones. Ahí continuamos con otro video más que ya en este caso vendría... Y bueno, en este sentido, la fragilidad que existía todavía, o por lo menos la visión de las dictaduras o esos posicionamientos totalitarios o ideologías totalitarias todavía seguían siendo de mucho peso en los gobiernos democráticos, digamos, hacen que de alguna forma, no es excusa igual, pero hacen que también se posicione, ¿no? Carlos Menem, después el presidente siguiente de la democracia, digamos, sobre estas cuestiones. Y se viene la cuestión indulto, ¿no?, en ese sentido. Pero también quiero aclarar esto, obviamente, o sea, después de los tiempos de Extremaduras en los años 60 y 70, que finalizaron casi recién en 1980, más o menos en esos tiempos, pero recién en el 83 volvió la democracia justamente con Raúl Alfonsín. Entonces, la presión no solamente era por los medios de comunicación, no solamente eran económicos las presiones eran también amenazas de muerte a los políticos, que todavía sigue permaneciendo, pero de alguna manera... No nos olvidemos que el año pasado le disparan en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en otros tiempos, después de los militares, estaba abierta esa posibilidad, inclusive de la mano de las fuerzas de seguridad de la nación. Por eso es importante también aclarar esto, ¿no? Ahora vamos a ver que de alguna manera Menem vino, que hizo un indulto, que prácticamente no debería haber sido eso, pero fue cuestionado. Vamos a ver a lo que dijo Menem. Estamos recibiendo los últimos informes. Ustedes bien saben que hay que estar munido de todos los antecedentes, de cada uno de los sujetos o personas a indultar. Yo espero todo tipo de críticas, por supuesto, y aplausos también, pero lo que quiero estar seguro es del aspecto jurídico. Presidente, entonces una duda. voy a demorar todo lo que sea necesario para que las cosas salgan bien. O sea que no hay una duda, presidente. ¿Usted va a hacer un anuncio o va a ser simplemente una publicación en el boletín oficial? No, el día que yo firme el decreto lo van a conocer inmediatamente, yo no tengo para qué hacer anuncios. Señor presidente, hubo una mala interpretación quizás en sus declaraciones hace instantes en Casa de Gobierno. Mañana no firme el indulto, mañana se va a dar a conocer algunos detalles, ¿no? No, ni detalles ni nada. Estamos recopilando y receptando los antecedentes de todos los juzgados del país de las personas a indultar, para que
podamos hacer los decretos del caso, si no, no lo puedo hacer. Señor presidente, uno de los puntos más críticos es... Estamos estudiando esos dos casos. Señor, uno de los puntos más controvertidos es el indulto a Suárez Mason, ha sido extraditado por el tema de delitos económicos. Han sido extraditados, en Colombia, por ejemplo, se han suspendido extradiciones, pedidos de Estados Unidos para extraditar a cerebros del narcotráfico, a condición de que se presenten ante los juzgados colombianos, y bueno, no ha pasado nada. No hay una contradicción en esto, cuando usted, porque en su gobierno ha puesto sobre el tapete, como usted ha dicho, el tema de la corrupción en Argentina. ¿Esto qué tiene que ver? Y se indulta a Suárez Mason, por ejemplo, en el caso que se indulte... Todavía no hay condena. Bien, ahí pasaba, ¿no? En realidad no es un discurso oficial de Menem, sino que es como una conferencia de prensa ahí como en la calle con diferentes medios de comunicación. Pero esto es en los 90 directamente, un año después de estar gobernando el país, ¿no? Y por eso, pero al mismo tiempo tampoco es directamente algo que haya tenido que ver con con el representante de la dictadura, ¿no? Sino que es un indulto que se estaba pensando para una problemática en específico en ese momento, pero también es la previa a lo que va a suceder después en los años siguientes, ¿no? Con una problemática ahí, con un debate ahí que se generó también bastante fuerte, que benefició a diferentes dictadores bueno, justamente de la dictadura militar en la Argentina, que fueron los indultos a las cabezas de esa dictadura militar. Y eso hizo que de alguna forma la fragilidad social vuelva a aparecer, ¿no? Esa discusión con diferentes organismos de derechos humanos y con la gente, ¿no? También que todavía vivía en carne propia, por lo menos recordaba lo que se había vivido en la dictadura, y que eso haya levantado muchísimo la discusión, ¿no? Se afianzó mucho la idea de la teoría de los dos demonios y esas cuestiones que hasta el día de hoy se sigue discutiendo de alguna forma, ¿no? Y que se va a seguir discutiendo y que hay que seguir discutiendo, porque son dos modelos de países totalmente diferentes. Uno, un gobierno totalitario que quiere imponer directamente cualquier cosa, ¿no? Y principalmente las medidas económicas para intereses empresariales. Y por otro, bueno, uno más inclusivo, ¿no? Perfecto. En ese sentido, vamos a pasar de alguna forma a otro video, uno más cortito en sí. En este caso, del que se fue en helicóptero. Sí, desde la Rúa. Y es más cortito, más que nada para pensar en esta cuestión de lo económico, ¿no? Que siempre es una de las patas más fundamentales que se ha vivido en la Argentina, ¿no? En estos 40 años de democracia. La idea de cómo es que cada gobierno ha abarcado lo económico en sus mandatos, ¿no? Perfecto. Y cómo terminó también. Perfecto, vamos al siguiente video. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
He dispuesto multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. El estado de sitio que nadie le hizo caso al fin y al cabo, ¿no? Fue cuando salió más todavía la gente, pero también yo en esa parte tengo una visión, de mi manera, que los que lo sacaron no fueron los piqueteros, ¿eh? Fueron la clase media, la clase empresaria, que han visto que se metió con su economía, con el dinero que manejan las empresas. Las pequeñas y medianas empresas fueron ellos los que salieron a la calle, no les importó más nada y se tuvo que ir en helicóptero. Sí, justamente, y también hay que recordar que venía de muchos años de neoliberalismo también, y después muchos de esos, los ministros también habían sido parte del menemismo, muchos de esos ministros también son ahora parte de, o por lo menos los sectores que estuvieron en esos cercanos a esos gobiernos ahora son parte de no de la Libertad Avanza, pero sí de cercanos. Sí. Bueno, sí, ahora pero cercanos ahora están gobernando con Libertad Avanza. Pero no me refiero solamente, no me refiero a Patricia Bullrich, que sí, obviamente, que viene de esos años, sino que y a Caputo también, bueno, a Cavallo también, que es uno de los que también son Javier Milei es apadrinado, digamos, por figuras como Cavallo, sino que sectores empresariales que no están, o por lo menos no visiblemente, ¿no? Pero sí estuvieron en los 90, sí estuvieron en el gobierno de la Alianza, digamos, y que ahora en las sombras aportan a la Libertad Avanza, digamos. A eso como me refería, ¿no? Pero sí también hay que mencionar esto, ¿no? De todas maneras, tampoco están tan a las sombras ahora. O sea que si no. Ya no son ni siquiera monje negro. O sea, empecemos por Macri. Macri en el 2015 llegó con un discurso, obviamente, primera vez en la historia, democráticamente elegido por el pueblo, llegó la derecha a la Argentina. A partir de ahí Macri es prácticamente en la palestra política, digitando cómo debe funcionar la economía y el del país. Son los mismos Macri y compañía los que financiaron los golpes de Estado, los que apoyaron a los golpes de Estado, los que apoyaron a las desapariciones. Entonces también hay que aclarar eso. Sí, bueno, ahí pasaba, ¿no? De la Rúa justamente después, o bueno, estando, ¿no? en la crisis del 2001, menciona que iba a haber un estado de sitio en ese momento, y bueno, y ahí se genera una de las crisis sociales más importantes que ha sufrido la vuelta de la democracia, o por lo menos enmarcado dentro de estos 40 años de democracia, ¿no? Vamos a pasar ahora con otro... con Kirchner, directamente con Néstor Kirchner, pero desde otro lugar, ¿no? Parándose desde otro lugar, desde la reparación histórica que tenía como identidad, ¿no? El gobierno de Kirchner. Vamos. Buen día, señor presidente. General Sifón, director de la Contaduría General del Ejército. Buen día, señor presidente, general de Sanidad Ficciones, director de Sanidad Conjunta. Buen día, señor presidente. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General don Roberto Bondini, procederá a descolgar 2 cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor director del Colegio Militar de la Nación.
cuadritos al contenedor. Sí. Bueno, ahí pasaba, ¿no?, Néstor Kirchner, en un contexto, bueno, de 2003 en adelante, pensando en su militancia histórica dentro de la juventud peronista, bueno, siendo gobernador también de Santa Cruz y esas cuestiones, es como como venimos discutiendo, ¿no?, también mucho tiempo a la hora de pensar al peronismo en sí, y cuáles son las tareas a futuro del peronismo y todas esas cuestiones, siempre pensamos en las diferentes identidades o la diversidad que tiene el peronismo, ¿no?, a lo largo y ancho de su historia. Y bueno, el menemismo, mal o bien, era parte del peronismo, y como peronismo, en ese momento lo hegemónico, por lo menos la ideología que más pregnaba en el peronismo en ese momento era el de reconciliación, digamos, o por lo menos el de no buscar la reivindicación o la justicia a las víctimas de la dictadura militar, cosa que no se compartía de todos los sectores, ¿no? Y el Néstor Kirchner fue parte de ese sector en que no se compartía. Entonces, por eso es que arranca como esta política de reivindicación reivindicación a las víctimas de la dictadura militar. Pero también yo entro en la lógica, ¿no? Me parece es importante entrar en la lógica de que podemos, como se dice, la unificación, todo lo que quieras, pero sí la justicia, ¿no? Que la justicia caiga a los que tienen que caerlo, porque no justamente con ese papel, con la idea de la reconciliación, diría, no con la idea de la reconciliación se va a permitir que los criminales sigan en la calle, que los criminales sigan interviniendo en la política. Eso es importante. En este caso yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Carlos Kirchner. Aunque yo creo que la mayoría coincidimos en que los mejores años en los últimos 20 o 30 años son de los Kirchner. Tenemos más videos y vemos un poco más y ya vamos yendo a la final de nuestro programa. Sí, bueno, el último video es de Cristina, justamente, la siguiente, ¿no? Y la profundización de esta idea de Estado, ¿no? Perfecto, vamos. Tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. No pueden quedar en manos de un presidente, ni de un parlamento, ni de un poder judicial. Es el pueblo el que se tiene que empoderar de su propia historia. Es el pueblo el que se tiene que hacer cargo de las cosas que nos pasaron, de las tragedias y de las victorias. Porque hoy, aquí, hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la memoria sobre el olvido, de la patria sobre la antipatria. Hoy, aquí, finalmente, ellos, inmortalizados jóvenes, están hoy más vivos y presentes que nunca en todos ustedes y en la historia. Gracias, compatriotas. Muchas gracias. Y ahora la voy a recorrer. No me atreví a hacerlo antes porque estaba segura que si no me iba a pasar lo mismo, que no iba a poder hablar. Esta es una inauguración muy particular, es al revés de todas. En todos lados se inaugura, se recorre, después se hace acto. Yo sabía que si la recorría después no iba a poder hablar. Así que muchas gracias por acompañarnos y a todos los jóvenes, a los grandes y a los pequeños como mi nieto que hoy me acompaña, que no entiende pero aplaude y por ahí hace los deditos con B. Es para ellos que le estamos haciendo a este país y también para la humanidad. Somos un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. Defendamos, argentinos, ese papel, ese rol
que es patrimonio de la Argentina, no de un gobierno. Gracias a todos y a todas. Y como siempre, siempre sale el sol. Después de la lluvia, siempre sale el sol. No se confundan ni lo olviden nunca. Podrá parecer la tormenta más fuerte, el cielo más negro, pero el sol definitivamente siempre sale. Gracias. Gracias a todos. Perfecto. Después de la lluvia siempre sale el sol, dijo Cristina. Esperemos que esta oscura noche del extrema derecha que llegó a la Argentina se vaya a terminar cuanto antes. Esperemos que en 4 años tengamos que estar viendo que salga el sol de nuevo para nosotros, ¿no? Que se vaya yendo esas oscuras nubes de lo que nos están trayendo ahora. Pero lo que quería decir, y no me quiero quedar, no quiero dejar de cerrar este programa sin decir lo siguiente. Si bien hablamos de las herencias, si bien hablamos de lo que dejaron los gobiernos anteriores, posiblemente muchos de los habitantes de Argentina podríamos tolerar algunas cosas al gobierno de Milei si es que nos dicen que los va a hacer pagar a los que fugaron hace más de 4 años. Los que fugaron desde 2015 hasta 2019. Los que endeudaron a la Argentina y esa plata no vino a la Argentina, se los llevaron de afuera mismo. Si es que nos dicen que nos van a hacer pagar a todos ellos, posiblemente que haya sociedad que lo tolere un poco sus oscuras noches del extremo neoliberalismo. Así que gracias a todo esto, la verdad que es importante recalcar que este momento, que esta situación se ha dado más que nada por el endeudamiento al Fondo Monetario Internacional de parte del gobierno, del que ahora ese equipo que formaba parte del gobierno de Mauricio Macri forma del equipo del nuevo gobierno Javier Milei en la Argentina. Hay que aclarar, hay que decirlos, porque si no seguimos echándole la culpa a los que prácticamente ya no los tienen y somos bien claros en eso. Sí, y pensando en lo que decías, ¿no? En esta cuestión de que paguen lo que se la fugaron, y no me cabe ninguna duda que muchos de los que están ahora con Javier Milei fueron partícipes de esa fuga, ¿no? Empezando directamente con Caputo, pero vamos a esperar de alguna forma. Por un lado entendemos y vemos, y ya veníamos hablando y analizando de acuerdo a lo que nos presenta, ¿no? Javier Milei en sus discursos y en su mirada del Estado, ¿no? Digamos, la historia ya nos enseñó por cómo terminan estas cosas, ¿no? Cómo terminan el beneficio al sector privado y el ajuste hacia el Estado y hacia los ciudadanos. Cómo es que termina en una crisis muchísimo más grande. Hay que estar preparados en ese sentido y bueno, y de alguna forma recordar que ayer, justo en la asunción de Javier Milei, también se cumplían 40 años de democracia, entonces como que quisimos traer estos videos, algo representativos, algunos no tanto y algunos un poquito más, del cómo es que se construye mediante un gobierno u otro la idea de democracia, ¿no? Así es. Así que con todos los datos económicos que tiró Javier Milei ayer, si bien no entiendo mucho, por lo menos me doy cuenta. Vamos a tener mañana en la parte audiovisual a nuestro compañero Justo que nos va a comentar de qué se trata y cómo piensa, cómo cree que va a seguir la economía en el país. Así bien. Que con estos dichos, para mi parte, ya voy cerrando nuestro programa. Sí, bueno, gracias. Ha pasado un programa más de Hablamos desde el Pueblo Adentro. Yo, por mi parte, también me despido y bueno, y agradezco ahí también a los controles a Roger y a Luis. Y nada, nos vemos y nos escuchamos
mañana. Mañana desde la misma hora y hasta la misma hora. Así que hasta mañana. Muchas gracias por su atención a nuestros oyentes.